Gracias, ya estamos aquí en la Sala Grau y en breves instantes se va a dar inicio pues, a la presentación de un informe que tiene que ver con la evaluación del proceso de descentralización. Esto con miras a relanzar justamente el proceso de descentralización y que la congresista Verónica Mendoza es una de las autoras de este relanzamiento, quien está justamente acompañada del primer vicepresidente electo de la República, Martín Vizcarra. De igual manera está el congresista electo César Villanueva Arévalo y otros invitados. Bien, se va a dar inicio entonces a este importante evento, pues, que tiene como fin, hemos dicho, pues, relanzar el proceso de descentralización, contribuciones y desafíos del Congreso, que toma en cuenta no solo los avances realizados en los últimos años sobre esta materia, sino también las dificultades y obstáculos que ha tenido que enfrentar desde sus inicios en el 2002, año en el que el Congreso de la República aprobó la reforma de la Constitución para incorporar en su articulado un capítulo especial sobre la descentralización política. Este informe ha sido elaborado por el equipo técnico de la Comisión de Descentralización y el consultor Raúl Molina. Si bien es un documento que piensa transversalmente el proceso de descentralización en el Perú, su punto de mira es la actividad legislativa y de fiscalización del Parlamento peruano. Veamos. Estamos considerando un panel de comentaristas que, como ustedes podrán ver, son los entre el vicepresidente en representación del Ejecutivo y los congresistas electos que esperamos tengan a bien tomar algunas de las recomendaciones que el día de hoy se van a plantear. Como las presentaciones con más detalles se harán a continuación, para iniciar esta presentación, voy a dejar en el uso de la palabra a la congresista Verónica Mendoza Frisch, presidenta de la Comisión de Descentralización. Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Muchísimas gracias por haber acudido a este llamado para la presentación del informe de evaluación del proceso de descentralización elaborado por la Comisión de Descentralización saliente, para dar cuenta, por un lado, de la labor realizada por esta comisión a lo largo de los últimos años, pero también y sobre todo para aportar al debate descentralista en nuestro país. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer y felicitar el aporte realizado por el equipo técnico de la Comisión de Descentralización, además de agradecer y felicitar el aporte de Raúl Molina, consultor externo que contribuyó a la elaboración del documento base del presente informe. Asimismo, saludar el apoyo de Prodescentralización en la persona de Violeta Bermúdez, así como de la Agencia de Cooperación Española en la persona de Francisco Ausín. Gracias a ellos y a sus respectivos equipos también es que ha sido posible la elaboración y la publicación del presente informe. Para ellos nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento, así como para las numerosas personas que contribuyeron a lo largo de la discusión de este documento con sus aportes, sus críticas y demás. Quiero además agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes nuevamente, pero en especial de personalidades que nos acompañan el día de hoy, como el doctor Rolando Ames, presente aquí con nosotros en la primera fila, así como el doctor Pedro Angulo, que preside en estos momentos el Colegio de Abogados de Lima, entre otras personalidades. Y también, por supuesto, agradecer a quienes nos acompañan hoy en la mesa, destacados especialistas y actores políticos que han participado muy activamente desde diversos campos de acción, dándole forma a este proceso, actores políticos y especialistas que estoy segura también seguirán activos y en primera línea impulsando este proceso hoy trunco, creemos, de descentralización. ¿Cuál es el objetivo de este informe y cuáles son sus enfoques? Estamos a punto de empezar el cuarto régimen continuo en democracia y creemos que este es el momento preciso
este es el momento de preguntarse cuánto hemos avanzado efectivamente en términos institucionales y políticos en el proceso de descentralización y por lo mismo cuánto hemos logrado afianzar nuestra democracia, conscientes de que democracia y descentralización están estrechamente imbricados. Sin democracia no hay espacio para la descentralización y sin descentralización no hay una verdadera y plena democracia. Por eso nos parece fundamental ahora relanzar el proceso de descentralización. Pero para que ello sea una realidad, es necesario ahora reconstruir el consenso político y social alrededor de la necesidad de la descentralización y alrededor del modelo de descentralización que necesitamos como país. ¿Cómo hacer que la descentralización no sea solamente una aspiración, sino un verdadero instrumento de modernización del Estado, un verdadero instrumento de democracia plena, participativa, un instrumento que realmente permita acercar el Estado a la gente y ayudar a resolver sus problemas concretos? Ello supone entonces, en primer lugar, comprender qué fue lo que pasó a lo largo de todos estos años, pero no hacerlo solamente tomando en cuenta el rol de la gestión administrativa, que ciertamente es fundamental, sino también reflexionar y hacer un balance sobre el rol de la política. Y es en esa línea que en este informe hemos querido aportar con un balance y una reflexión específicamente desde el ámbito parlamentario del Congreso, desde su rol en la deliberación y en la aprobación de las medidas que le dieron forma a este proceso de descentralización. Y esto dentro de una perspectiva histórica que inicia en el momento de la recuperación de la democracia y la reforma constitucional del 2002 hasta el día de hoy. ¿Qué hemos querido presentar además en este informe del proceso de descentralización? Hemos querido hacer un esfuerzo de identificación entre el diseño, de las brechas, entre el diseño institucional y normativo de este proceso y lo que se pudo hacer en la realidad, en la práctica. Hemos tratado de identificar entonces estas brechas alrededor de 6 ejes que presentamos de la siguiente forma y los menciono rápidamente. Un primer eje relativo a la recuperación del nivel regional de gobierno y al rol que ello juega en la organización territorial del Estado. Un segundo eje relativo a la descentralización progresiva y ordenada de funciones, la cual, como hemos visto, no ha tenido necesariamente los frutos que se esperaban. Un tercer eje relativo a la participación y vigilancia ciudadanas. Pensamos que esto es fundamental, que se involucre a la ciudadanía en la gestión del Estado, en el control y la fiscalización de los recursos y de las autoridades, porque además esto fue algo que estuvo presente en el espíritu de la reforma constitucional que dio inicio a este proceso de descentralización, pero que lamentablemente se ha ido perdiendo a lo largo de los últimos años y que hoy debemos retomar. Hablamos también de las brechas en un cuarto eje relativo al diseño institucional de los niveles subnacionales de gobierno que permita diferenciar a los niveles regional y local en aras de dotarlos de mayor dinamismo y eficiencia. Un quinto eje relativo a la descentralización fiscal que tenga por objeto garantizar una transferencia adecuada de los recursos a los gobiernos descentralizados para que puedan cumplir de forma plena con sus responsabilidades y obligaciones administrativas. Y por último, un sexto eje relativo a la conducción del proceso, que paradójicamente se creyó iba a ser el rasgo más fácil a implementar y desarrollar, pero que en la práctica, en los hechos más bien, ha sido el más difícil de implementar. Planteamos entonces alrededor de cada uno de estos ejes las brechas y las disyuntivas que hoy nos toca abordar para poder relanzar este proceso de descentralización
descentralización teniendo clara una ruta compartida, un horizonte estratégico común. Conscientes, además, como parte del balance, de que las normas no cambian automáticamente la realidad y de que si las normas y los procesos normativos institucionales no están acompañados de legitimidad social, entonces incluso los mejores diseños institucionales y normativos pueden caer en desuso. Y esto es, creemos, parte de lo que ha pasado con el proceso de descentralización. Identificadas entonces las brechas y las disyuntivas, también cabe preguntarse en este espacio qué pasó con la voluntad política, por qué se fue ausentando o fue mermando a lo largo de los últimos años. Hay ciertamente múltiples razones para ello y de diversa naturaleza. Quizás algunas de ellas tengan que ver con la poca eficiencia que de cara a la ciudadanía ha mostrado este proceso de descentralización y lo cual ha generado un desgaste político y social. Quizás también entre las razones esté el nivel de permeabilidad que ha tenido el Estado en general y los niveles descentralizados en particular respecto a la corrupción y que ha sin lugar a dudas contribuido a deslegitimar el proceso. Eso sí, no estamos diciendo de ninguna manera que el problema de la corrupción sea una exclusividad de los gobiernos descentralizados. No, lamentablemente es un problema que atraviesa el Estado en su conjunto. Pero también es cierto que se ha construido un discurso que achaca de manera particular a los gobiernos descentralizados el problema de la corrupción. Así es como se explica que en el último periodo legislativo, por ejemplo, el Congreso no haya encontrado mejores reformas que impulsar que la de la no reelección de autoridades descentralizadas o el cambio de nombre de presidente a gobernador regional. Normas que evidentemente no abonan, no ayudan a relanzar y mejorar el proceso de descentralización. Creo que también es importante tomar conciencia que seguimos hasta ahora atravesados por una cultura política centralista, en alguna medida también autoritaria, que se reactiva en determinados momentos y bajo ciertas condiciones, que prima todavía en algunos actores políticos y en algunos ámbitos de la sociedad. No hemos generado, y ese es un reto pendiente, una cultura democrática, descentralista, participativa que tenemos que profundizar. Pero el informe actual hace énfasis en la línea de identificar las razones que han estancado la voluntad política en el hecho de que se ha perdido claridad, se ha perdido consenso sobre el rumbo que debe seguir este proceso de descentralización. Y por eso la tarea más inmediata y urgente es reconstruir ese consenso, resolviendo las disyuntivas que justamente planteamos en este balance. Y el primer consenso, o la primera parte de ese consenso en todo caso, debiera ser lograr repensar el modelo de Estado unitario y descentralizado que queremos y hasta dónde queremos llegar en el nivel de descentralización. Porque de eso, de ese enfoque, dependerá a su vez el enfoque legislativo con el que el Congreso impulsará este debate de aquí en adelante. Lo dejo ahí por el momento, simplemente haciendo un llamado a romper la inercia, a abrir el debate, a aprender las lecciones del proceso propio, a aprender también de las lecciones de otros procesos en países vecinos que han logrado relanzar sus propios procesos de descentralización como Colombia, Uruguay o Chile, rompiendo el cerco del centralismo, distribuyendo funciones, competencias para crecer más, para garantizar un mejor desarrollo y un mejor proceso de democratización de sus instituciones. Vamos por más descentralización, vamos por más democracia. Muchísimas gracias por su presencia. Agradecemos a la señora congresista Verónica Mendoza Fris, presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado. Seguidamente, disertación de los contenidos del informe a cargo del doctor Fernando Paredes Núñez, secretario técnico de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales del Congreso de la República. Bienvenido.
Buenos días, señora congresista, con su venia, señor vicepresidente electo, señores congresistas electos. El informe que hoy se presenta es parte de una rutina en los últimos, y rutina en el mejor sentido de la palabra, de los últimos años. La descentralización es por definición una política permanente del Estado y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales determinó que cada año el Consejo Nacional de Descentralización o después la presidencia del Consejo de Ministros alcanzara un informe al Congreso y que el Congreso evaluara el proceso. El presente informe, además, este informe anual que ha mantenido esa lógica de acumulación de conocimientos sobre el proceso de descentralización, el presente informe se presenta en la coyuntura, como ya lo ha explicado la congresista, de un término de periodo gubernamental y parlamentario. Y por lo tanto, entonces, también en el momento crucial en que es posible plantear cuáles son los temas centrales y las agendas pendientes. Pero en este caso, no solamente se plantea en términos de agenda pendiente para el proceso, sino también en términos de responsabilidades del Congreso en esta materia. Hay un esfuerzo entonces, como lo ha explicado la congresista, por sistematizar disyuntivas y desafíos que son necesarios para relanzar el proceso. ¿Por qué razón? Sencillamente porque estamos en un contexto de agotamiento del consenso que dio lugar al proceso de descentralización en el 2002. Porque tenemos también un profundo debate, y ustedes lo verán en medios y en información, acerca de cuál es la ruta que se debe seguir en esta materia. Y no dejan de haber voces que quisieran retrotraerla. Tenemos también el convencimiento mayoritario acerca de seguir avanzando, y creo que esa es expresión de la reunión que hubo en el Cusco de gobernadores regionales y de alcaldes en el sentido de fortalecer el proceso y seguir avanzando en una lógica de Estado unitario y descentralizado. El informe que ustedes tienen en manos entonces tiene tres partes constitutivas. Una primera recuerda todo el proceso de formulación de las leyes y de horizonte legislativo. Una segunda en la cual se trata de confrontar el diseño con la implementación y cuáles son los problemas que se plantearon, las disyuntivas y los desafíos de la que nos ha hablado la congresista Mendoza. Y una tercera plantea la forma en que el Congreso pueda enfrentar la agenda. Intentaré una breve presentación de este denso informe, no para evitarles su lectura y análisis, sino más bien para facilitarles el trabajo de examen y debate que es requerido con este documento. Sería difícil reducir a 10 minutos la densidad de todo lo dicho acá. ¿Cuál es el mensaje principal? El mensaje principal es relanzar el proceso, pero relanzar el proceso en correlación con otra idea central, y es tener una gestión pública descentralizada, al servicio de los ciudadanos y en procura con la finalidad de lograr el desarrollo integral y el desarrollo armónico, de tal manera que nadie, no importando dónde viva, pueda escapar a un servicio de eficacia, eficiencia y calidad por parte del Estado. Sabremos entonces, en ese contexto de relanzamiento, cómo repensar el otro mandato constitucional, que es asignar adecuadamente competencias y funciones de tal manera que estos propósitos de desarrollo y de servicio al ciudadano sean cumplidos. Sabremos entonces también quién es responsable de qué, cómo seguir avanzando en esta materia y cuál es la responsabilidad del Congreso en diálogo con el Poder Ejecutivo y con los gobiernos regionales y las municipalidades. ¿Cuáles son estas principales disyuntivas y desafíos? Quisiera marcar solamente algunas de ellas. En primer lugar, ¿vamos a consolidar a los gobiernos regionales en departamentos? ¿De qué manera podríamos retomar el objetivo constitucional de constituir regiones como escala intermedia de gobierno por medio de la integración de departamentos?
todos estamos hablando de departamentos como si fueran regiones. En el sentido común se nos ha metido. Y sin embargo, el mandato constitucional nos dice que debería haber regiones como integración departamental. ¿Cómo hacerlo? Al parecer, la respuesta es más compleja y más diversa de lo que nos plantea la Constitución, solamente pensar integración de departamentos. Al parecer, tenemos que empezar a pensar en estrategias de desarrollo territorial. Tenemos que pensar a mecanismos de integración, a diferenciar espacios. No es lo mismo cuencas y territorios en selva o en sierra que el continuum urbano de Lima, que necesita, por ejemplo, autoridades únicas para su manejo. Son respuestas distintas que necesitan ser planteadas al interior de una estrategia comprensiva de la diversidad, porque eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Un trazo nos avanza por el lado de mancomunidades, tanto municipales como regionales, pero estamos avanzando por ahí. Creo que habría que explorar esa pista con mayor densidad, pero de todas maneras la pregunta es ¿cómo hacemos el tratamiento político y económico de la organización territorial de nuestro país con la megadiversidad que nos caracteriza? Un segundo tema tiene que ver con competencias. ¿Es necesario asignar las competencias? ¿Hay claridad acerca de quién es responsable de qué? ¿Es claro cómo se compatibilizan, por ejemplo, las materias espaciales con las materias sectoriales? Porque estamos hablando, la descentralización ha incorporado la variable territorio para el debate. Por lo tanto, ¿cómo compatibilizar en concreto, en lo territorial, los tratamientos espaciales integrados con los tratamientos sectoriales? El informe, ahí tenemos, el informe recuerda que las definiciones legales de competencias son insuficientes, que el esfuerzo desplegado por la Secretaría de Descentralización y por la Secretaría de Gestión Pública de la PCM para tener matrices exhaustivas de competencias no ha podido culminar. Más aún, respecto de muchas de las competencias asignadas en la Ley Orgánica de Municipalidades a los gobiernos locales, se avanzó poco y en algunos casos se retrotrayó. El punto es entonces, ¿cómo revisamos esto? De nuevo el criterio es cómo revisamos competencias para construir gestión pública descentralizada al servicio del ciudadano y del desarrollo. Y por lo tanto entonces el informe dice que debiéramos explorar por el lado de las misiones, las competencias vinculadas a las misiones y tener una mayor y empezar por aquellas competencias o estas líneas de creación de valor público, para ser estricto en la formulación, que tienen que ver con los aspectos más importantes, que tienen mayor incidencia sobre la población, y recoger la experiencia avanzada por las comisiones intergubernamentales sectoriales, que en algunos casos han sido significativas. La función, pero ahí debo subrayar que la función de asignar competencias es una función del Congreso, pero también hay una responsabilidad del Congreso de actuar con lealtad constitucional. Y eso, en palabras del Tribunal Constitucional, significa sin retrotraer el proceso, sin vaciar de contenido, sin entorpecer la marcha de la descentralización. Hay cuestiones también, como se ha mencionado, de diseño institucional. Mucho se ha hablado, por ejemplo, de las formas de ejercicio de la fiscalización que como competencia constitucional tienen consejos regionales y municipalidades. Quién sabe, muchos de los problemas de corrupción podrían ser evitados si la ley le hubiera otorgado suficientes herramientas para su desarrollo. Distinguir, por otro lado, la función de coordinación intergubernamental en lo territorial de las funciones de participación ciudadana que están mezcladas en los consejos de coordinación regional y local. Evaluar los resultados, en tercer lugar, de leyes electorales en términos del distrito múltiple en gobierno regional y las reglas de mayoría en gobiernos locales, especialmente cuando son solamente 5 los regidores.
Otro ejemplo tiene que ver con evaluar los procesos de reforma administrativa. La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales señalaba 5 gerencias, varios gobiernos regionales han hecho cambios y sin embargo hay experiencias exitosas y dificultades ahí, pero tienen que ser planteadas y recogidas. Y finalmente, en términos de diseño también, no le podemos pedir a la municipalidad más alejada del país y a la Municipalidad de Lima que vivan con las mismas competencias que asigna la Ley Orgánica de Municipalidades. Una tipología de municipalidades resulta crecientemente necesaria. Eso en materias de diseño, por decir algunos ejemplos. También es necesario plantear disyuntivas en términos de cómo articulamos participación ciudadana con los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas, pero también con las responsabilidades que tienen efectivamente las autoridades representativas. Cómo articulamos ambos efectos. En materia de descentralización fiscal hay 2 comisiones y hay conclusiones y hay recomendaciones de cómo poder implementar un mecanismo y un esquema de mayor previsibilidad y equidad que no han sido suficientemente debatidos, han sido alcanzadas tardíamente al Congreso, han sido incluso actualizadas en sus participaciones por parte del Ejecutivo, pero nadie sabe en concreto cómo se van a implementar. Y finalmente, en materia de conducción del proceso, recogiendo los 6 ejes y yendo rápidamente, perdonen ustedes, el problema es cómo vinculamos una función de organizar la gestión pública descentralizada con la función de modernización, que son ambas funciones de responsabilidad del Estado. No quiero hablar de las secretarías, porque esa sería su formulación orgánica, pero hay una función del Poder Ejecutivo en materia de modernización y transparencia, y hay una función en materia de gestión pública descentralizada y de organizarla, porque ya no estamos en tiempos de asignación de competencias. Tenemos que construir otra cosa. Y ahí, ¿cómo articulamos esos 2 temas? Con las experiencias que tenemos, el CND estaba diseñado para transferir competencias. El Consejo de Coordinación Intergubernamental nunca se implementó. La Secretaría de Descentralización se quedó corta respecto del desafío planteado y de la tarea que se trata de hacer ahora. Y entonces, con esas experiencias,